Bueno, pues buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar patrocinado por Lantares y organizado dentro de la red IT-Spain.net. Yo soy Daniel Alguacil, os hablo desde Sant Cugat del Vallès, aquí al norte de Barcelona, y haré labores de moderación y presentación del webinar. Os doy un par de detalles técnicos rápidamente, bueno, más que técnicos, logísticos. Durante aproximadamente 60 minutos el ponente, bueno, 45-60 minutos, el ponente realizará su ponencia, nos hará su demostración de software y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas. Las preguntas las podéis hacer de dos formas. Podéis levantar la mano accionando el iconito que aparece en el panel de control de GoToWebinar, que parece levantar mano. Entonces yo sabré que queréis hacer las preguntas vía micrófono, o las podéis escribir también directamente en el chat del panel de control de GoToWebinar y yo se las iré pasando al ponente. Las preguntas las haremos para el final. El webinar se está grabando en su totalidad, lo podréis ver publicado en la página web de Lantares, lantares.com, donde tienen un player perfectamente organizado con todos los webinars que van organizando con nosotros. Igualmente también podéis verlo en demosdesoftware.com en las secciones correspondientes. O sea que tenéis formas de verlo. Bien, dicho esto, voy a abrir el micrófono a Miguel. Vamos a ver, Miguel. A ver cómo nos escuchas. Bien, perfecto. Buenos días. Fantástico, te escuchamos perfecto, Miguel. Estamos viendo tu pantalla, así que cuando quieras puedes comenzar. Bien, perfecto. Buenos días a todos. Antes de empezar con esta presentación de lo que son los Dynamic Cubes y el rendimiento que podemos aprovechar de ellos, vamos a pasar 3 láminas sencillitas, rápido, para mostrar un poco de nuestra empresa, Lantares, quiénes somos. Bien. Básicamente, Lantares es una empresa española 100%. Tiene alrededor de... Un momentito que se está pasando rápido. Un segundo. Está, como pueden decir, bajarse solo. Por si un segundo. Bien, están estas transiciones que están pasando. Bueno, nada. Os comento, la empresa es una empresa especializada en dar valores a nuestros clientes mediante una gestión eficaz de información, ayudándolas a convertir sus datos en información. Está especializada al 100% en inteligencia de negocio, gestión de la información, y estamos orientados solamente a lo que es BI, CPM y gestión de la información. Nuestro valor diferencial con respecto a las consultoras de España está delimitada por nuestra habilidad en la ejecución en nuestros clientes, con más de 50 consultores especializados en las vías de BI, CPM y gestión de la información. Más del 90% de los consultores que tenemos están certificados en las herramientas que nos provee IBM, que es nuestro partner estrella. Somos un centro de información y como centro de información pues tenemos siempre la excelencia de lo que es la gestión de BI, CPM y gestión de información. Respecto a nuestra metodología, bueno, tenemos una metodología aprobada y gestionada por Cognos, se llama Cognos SIM. Es una metodología robusta que nos ayuda tanto a nosotros como a los clientes a reducir el riesgo en las limitaciones de los proyectos, siempre alineados a las best practices y a las amplias experiencias que proveen los consultores de Lantares. Bien, como partner de IBM, tenemos muchos logros muy importantes. Somos el Premier Business Partner de Lantares. Somos, obviamente, lo que es un Support Partner, que está reconocido por IBM por dar soporte a productos IBM, productos de Cognos,
Tenemos un equipo que está formado especialmente para este tipo de soporte. Somos también uno de los centros de formación de IBM oficial. Respecto a logros, hemos tenido importantes reconocimientos. Creo que somos la única consultora española que pertenecemos al IBM Information Championship. Hemos ganado muchos premios y reconocimientos a lo largo de todos estos años, como empresa, por ejemplo, en 2013, de más valor e innovación, y un premio también que consiguió recientemente en el 2012, que fue premio por ser uno de los partners que más valor aportó en todo el 2012. Muy bien, ya con estas breves presentaciones de quién es el Antares y aceptemos quiénes somos, vamos a pasar a lo que es ya el contenido de esta presentación. Bien, en la agenda de esta presentación va a ser de la siguiente forma. Para responder la pregunta de qué son los Dynamic Cubes, supongo que algunos tienen ya una idea de lo que es, pero siempre hay una pequeña lagunita de qué es, porque se me parece a algo que ya tengo y exactamente no sé o no sabemos cómo va. Para eso vamos a hablar un poquito de los antecedentes de los Dynamic Cubes, de cómo han venido desarrollándose esta tecnología hasta lo que es hoy los cubos dinámicos. Una vez que veamos un poquito de antecedentes, no sé, es un minuto, vamos a responder la pregunta de qué es un cubo dinámico, o Dynamic Cubes. Bueno, una vez que sabemos, vale, ya sé lo que es un cubo dinámico, y ahora, ¿por qué debería yo utilizar un cubo dinámico? ¿Qué me ofrece? ¿Qué me aporta? Si tengo algo que igual se parece un poco. Bien, aquí vamos a responder la pregunta de por qué deberíamos considerar ir moviéndonos a esta tecnología. Una vez que tenemos, bueno, ¿me conviene moverme a esto? ¿Sí o no? ¿Para qué caso puedo utilizarlo? Vamos a entrar en una especie de comparativa de otros cubos que son basados sobre la tecnología OLAP. Ahí están los cubos, para los que conocen los cubos de Cognos, que son los Power Cubes, los cubos de Microsoft, otros cubos que permiten hacer análisis multidimensional. Entonces, ¿cómo encaja los cubos dinámicos con esta otra tecnología? ¿O cuándo usarlo? ¿Cuándo usar una tecnología? ¿Cuándo usar otra? Lo vamos a ver un poquito. Bien. Seguido esto, pues me decido por utilizar esta tecnología de cubos dinámicos. ¿Qué estrategia debo tener en cuenta para aplicar uno u otro caso? También lo vamos a ver un poco. Miguel. También un poquito de arquitectura para los que son más... Miguel. Oye, una cosa, al teléfono, estás muy alejado del teléfono, muy cerca. No sé si podríamos mejorar un poquito el sonido del teléfono. Vamos a ver. ¿Es un manos libre, supongo? Sí. ¿Se escucha mejor? Sí, un poquito mejor, sí. Acércatelo un poco porque se te oye un poquito lejos. Pues, más cerca. Bueno, a ver, así se oye mejor que antes. A ver, ¿sigue hablando? Hola, ¿se escucha mejor? Sí, tengo mejor. Vale, venga, adelante. Muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, decía que para lo que son más técnicos, voy a hablar un poquito de lo que es la arquitectura, dónde encaja esta pieza en lo que es la arquitectura típica de Cognos. Y ahí se ve un poco cómo se ha ido integrando la tecnología desde la versión 10 hasta estos días donde la pieza de ya del Dynamic Cube ha encajado. Vamos a ver un resumen muy sencillito de lo que es el flujo de desarrollo e implementación de los cubos dinámicos. Esto a nivel conceptual. Requerimientos, ¿vale? Si me decido a apostar por esta tecnología de cubo dinámico, ¿qué requerimientos de hardware y de software debería tener para cumplir los requisitos básicos de implementación y desarrollo de estos cubos? Y finalmente vamos a hablar un tema del licenciamiento de esta tecnología. Y obviamente, aunque la pregunta está al final, si alguien puede hacer una pregunta como ha comentado, pues levantar la mano y hacer vuestra pregunta. Bien, antecedentes de los cubos dinámicos. Lo que son más entendidos en la tecnología de Cognos, recordarán los famosos DMR, que son los Dimensionally Model Relational. Esos DMR son unos modelos multidimensionales que se modelan sobre un modelo de base de datos relacional. Tenemos nuestro típico modelo de framework en Cognos, y este modelo de framework relacional sobre tablas en nuestro data warehouse
lo modelamos en forma multidimensional y lo publicamos con un paquete de datos a nuestro portal de Cosmos. Estos DMR han sido de mucha utilidad para las personas que querían ver la situación real. Recordamos que hay otro modelo multidimensional que es el cubo de Cognos, el Power Cube, que solemos dejarlo ejecutándose en la noche para que se carguen los datos, y una vez estos cubos terminan de cargarse, por decirlo de una forma, se publican en el portal y pueden acceder y hacer juegos de datos, análisis de pretendencias, relaciones, etc. Pero ¿qué pasa con estos cubos? Que aparte de no tener la realidad del dato de momento, si quiero ver el dato como está, minuto a minuto, segundo a segundo, pues no es posible, porque tendría que estar recargando el cubo constantemente. Pues la ventaja de estos DMR era de que puedo ver sobre la base de datos cómo está el dato en el momento. Obviamente, por detrás tiene que haber una tecnología de refresco de datos vía TL, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bien, ¿qué sucedía con los DMR? Los DMR tenían un problema de rendimiento. Cuando cruzábamos millones de registros, pues morían. Morían al intento y no nos daban la información. Pues en la versión 10.1 de Cognos introdujeron lo que son los DQM. ¿Qué son los DQM? Bien, los DQM es un concepto de gestión de caché de los datos de memoria. Esto es lo que ayudaba a que en lugar de ir a la base de datos a leer información que ya teníamos en memoria o que alguien más estaba consultando, pues hacía una gestión inteligente de estos datos y hacía un caché de estos datos de memoria. Bien, estaba muy bien, pero aún así nos faltaba un poquito de rendimiento con respecto a lo que es la gestión de los cachés. Porque había cachés de que no eran compartidos, o sea, de que si yo estoy viendo una información de línea de producto por un año en específico, 2010, 2012, y otra persona quiere ver algo, pues igual me gustaría que si esta información la está utilizando otra persona y la necesito yo también, pues no vaya a la base de datos, que el caché no sea exclusivo para mí, sino que sea compartido. Entonces, esta tecnología se introdujo con los DQM y una forma inteligente de compartir los datos cacheados en memoria. Otra característica de los DQM es que antes, en lo que eran los DMR, que siguen siendo así todavía, el motor de base de datos pues, recibe lo que es el formato MDX, que es el opuesto de SQL. La interpretación de esos MDX, la base de datos no la conoce, por lo tanto tenía que convertirse en un código SQL, de Oracle, SQL Server, DB2, etc., para que la base de datos pudiera responder y alimentar esa memoria. Bien, con esto el rendimiento obviamente se iba muy abajo cuando se hacía una consulta muy complicada, filtros, top 10, tuplas de informaciones. Bueno, el rendimiento era bastante caótico cuando había o hay muchos registros en las consultas. Esta tecnología solamente funciona, y eso es importante saberlo, sobre plataformas de 64 bits. Sobre 32 bits esto no funciona. Por lo tanto, es un requisito indispensable que más adelante vamos a ampliar un poquito más de las características o requerimientos de los DQM y los cubos dinámicos. Bien, otra característica que tiene también los DQM, que para poder funcionar, leer los cacheos de memoria, leer los datos, funciona con JDBC, conectividad a la base de datos. No vale o no funciona la conexión nativa Oracle o SQL Server o DB2. No, la conexión tiene que ser JDBC para poder funcionar los DQM y más adelante lo que son los cubos dinámicos. Bien, con este poquito de antecedente de lo que son los DMR, lo que hacían, la introducción de los DQM, de la gestión de caché de datos reciente en memoria, surge combinar estas dos cosas de una forma más eficiente a los usuarios. Y es cuando vamos ya a responder la pregunta de qué es un Dynamic Cube. Y esta pregunta, la primera punto para responder a lo que es un cubo dinámico, pues un cubo dinámico no es más que un cubo OLAP residente en memoria, que carga los datos directamente de Data Warehouse. Sí, es como si fuera un DMR. Y ahora vamos a ir respondiendo punto por punto y ver cómo se dispara o se despega de lo que es un DMR típico. Bien, introduce ahora en esta tecnología una capa llamada Performance Layer dentro del propio DQM para permitir la baja latencia y alto rendimiento de los análisis de tipo OLAP. O sea,
yo poder ir navegando, haciendo drill downs en las dimensiones, trabajar los últimos niveles de detalle, sobre un volumen de datos muy alto. Si en los típicos DMR usamos, no sé, 10.000 o no sé, 1.000.000 de registros, aquí podemos hablar de terabytes de datos. Bien, esto está construido dentro del DQMC, que es el gestor de caché de memoria compartida. Cada cubo de los DQM representa una vista dimensional o un esquema de estrella o copo de nieve. Para los que son muy de base de datos, conocen este concepto, lo que son modelos en estrella, donde tengo una tabla de hecho transaccional y alrededor todas las dimensiones que se relacionan con esta tabla de hecho. Uno le llaman visión, otro le llaman dimensiones, otro le llaman conceptos, entornos, etc. Pero básicamente es un modelo de datos estrella o copo de nieve, que son los snowflakes. Cada uno basado solo sobre una tabla de hecho, que apunta más a lo que es un modelo de estrella, pero también opcionalmente en lo que son los desarrollos de los cubos dinámicos, se pueden agregar tablas de hechos, pero agregadas. Son, para decirlo de una forma, tablas secundarias de datos de hechos. Pero inicialmente debe tener una sola tabla de hechos y opcionalmente se agregan otras tablas de hechos que van como secundarias, por decirlo así. Bien, los cubos dinámicos, ¿qué hacen? Aprovechan el poder y el alcance de las bases de datos relacionales. Tenemos un potente Oracle, un PPT, por ejemplo, PPT2, una etcétera, que son empresas muy bestias, muy grandes, que aprovechan ese potencial de la base de datos para resolver las agregaciones al estilo analítico de LAB, pero directamente contra la base de datos. Estaré viendo siempre lo que tengo en mi base de datos, en el momento real. Una vez publicado este cubo dinámico del portal de Cognos, puede ser utilizado con las herramientas típicas que podemos tener en Cognos. Report Studio, Análisis Studio, Query Studio, en fin. Todas las herramientas de análisis de Cognos pueden ser utilizadas con estos cubos una vez se publican en el portal de Cognos. Y obviamente, entonces, ¿qué es un DMR? Conceptualmente, es un cubo dinámico, es un DMR sobre un DQM. Modelado, eso sí, la única diferencia es con una herramienta que se llama IBM Cube Designer. Es la única diferencia. Así que, a lo que os parecía que un DMR y un cubo dinámico era lo mismo, sí, conceptualmente es lo mismo. Lo único que ha introducido, como comenté antes, un performance layer dentro del QM que permite la gestión de millones de registros de forma muy rápida, algo parecido a lo que sucede con TM1, es lo mismo, pero aplicado al cubo de BI. La diferencia con TM1 es que con TM1 yo puedo escribir en los cubos. En este caso es solamente leer. Bien. La pregunta del millón. ¿Por qué necesito yo un cubo dinámico? Si me va bien con mi cubo de Cognos, mi DMR, me va bien. Pues, como consultor, ya en muchos proyectos, he tenido siempre una misma pega a los DMR y a los cubos de PowerCube de Cognos. Y es de que yo quiero ver más datos. Aquí nos ha pasado lo que son de tecnología, que os piden, es que yo quiero ver esta dimensión de cuenta, hasta nivel de cuenta, pero quiero ver también la facturación a nivel de línea de detalle de factura. Dicen, no, eso es imposible, porque el cubo se vuelve inmenso, es inmanejable, y lo que podemos hacer es partirlo en dos. Llegamos en un cubo hasta un nivel agregado, y luego si quiere ver más detalle, pues abrimos un link, un drill through, a un informe, que va contra el relacional, y te muestra el detalle de la información. Entonces, en este caso, es una consideración importante a tener de que un cubo dinámico es posible tener esta cantidad de información agregada en un cubo. Con la posibilidad de que podemos manejar entre 20 y 25 millones de registros o más. Cosa que con un DMR o un cubo de Cognos era imposible. ¿Sí? Seguro que a muchas personas habrá pasado de que un DMR intentan usar 5 millones de registros, vete a tomar un café, regresa en media hora, que igual ha terminado. En este caso, hacer una tecnología parecida a la de TM1, que cachea todo de memoria y hace un tipo de agregación de memoria, es muy rápido, es muy eficiente y maneja una muy baja latencia, millones y millones de registros de forma muy agradable, sobre todo para la parte de reporting y análisis, cuando se necesita una información, una respuesta al instante. Por lo tanto, es un primer driver, conductor, para
considerar si deberíamos pasar a lo que es un cubo dinámico. Otras personas normalmente dicen, oye, es que el cubo que tengo ya es un poquito lento, me gustaría algo un poquito más versátil, más fluido. Pues bueno, es una consideración que es muy válida. Pero básicamente la consideración especial que he visto en muchos clientes es que, oye, es que estoy limitado a que puedo llegar hasta aquí. El cubo de Cosmos, el Power Cubes, tiene una limitante de 2 gigas por cubo. Y una limitante de categoría generada por cubo de tanto. No, necesito más. Tengo esto, me va bien, pero si pudiera tener más, estaría agradecido. Y ese mismo cubo. Bueno, pues esto es una oportunidad para moverse a esta tecnología. Otros que quieren llegar a un nivel de detalle mucho más bajo, pues también. Esta es una buena opción a considerar para atender a los cubos dinámicos. Bien, aquí tenemos los diferentes cubos dinámicos versus otras tecnologías. Como comentaba antes, el cubo TM1 es un cubo que también es residente en memoria. La diferencia es que aquí podemos escribir hacia atrás y que se graba en la base de datos. Y eso es óptimo para básicamente poder escribir lo que son temas de presupuestación, presupuesto departamental, planificación de budgeting y otras aplicaciones que no tiene por qué ser lo que es el budget o típicas aplicaciones de TM1. TM1 obviamente como los cubos dinámicos se ejecutan 100% en memoria y la agregación se ejecuta bajo demanda. Los cubos dinámicos es muy parecido a la TM1, pero es read-only, como había comentado antes. No podemos entrar a un cubo y cambiar un dato y que se refleje en la base de datos. En este caso es solamente para explotación. Y el resto yo diría que es casi calcado a lo que es el cubo TM1, excepto en lo que es su diseño. Su diseño está basado sobre ese esquema de estrellas, o el Star Schema, o el copo de nieve que es el Snowflake. Bien, seguimos con los Power Cubes, que son lo de toda la vida de Cosmos. Mucha gente se ha pegado y aún muchos lo aman, otros lo odian, pero yo soy de los que los aman, a pesar de todo. Y este cubo, bueno, ¿es óptimo para qué? Bueno, es óptimo para agregar alto volumen de datos y al estar todo preagregado, bueno, tiene cierto rendimiento. Tiene limitante, pues, propia de tamaño, de espacio, físico en el disco y de generación de categoría, y es una limitante que tiene los cubos de Cosmos. Entonces, son cubos pequeños que van a manejar volúmenes medios, bajos de datos, es una muy buena opción. Los típicos cubos de dólar, lo que son OR o los BMR, que es lo mismo, está optimizado para, bueno, explorar directamente la base de datos, un volumen bajo de datos, no muy alto, directamente contra el transaccional. Sí. Hay que tener un poquito de cuidado con esto, porque como comenté antes, la latencia de estos cubos suelen ser un poco bajas, son muy malas. Si el volumen de datos está bien distribuido, bien diseñado, lo que son las dimensiones, las agregaciones, suele ir bien. Y con la tecnología que nació con la versión de Cosmos 10.1, que son los DQM, el performance es mucho mayor. Hay casos en que el laboratorio ha mejorado de hasta un 85% de mejora. Pero aún así, cuando se introduce un alto volumen de registros, los DMR suelen quedarse un poco colgados. Bien, una estrategia muy simple para el uso de un cubo dinámico, un Power Cube o un DMR es esta que tenemos aquí. Bien, ¿cuándo deberíamos pensar en una estrategia de usar cubos dinámicos? En esta página, pues vemos, primer punto, tengo un volumen de datos muy alto. Perfecto. Ya ahí esta apunta a que tiene que ser cubos dinámicos. Necesito que la latencia sea muy baja y que tenga alto rendimiento. Todo esto tiene que ir atado a tecnología 64 bits. Insisto, esto no podrá ejecutarse o funcionar nunca en tecnología 32 bits. Más adelante comentaré qué se podría hacer si yo tengo un servidor que es 32 bits, qué puedo hacer para aprovechar esta tecnología. Bien, optimiza las agregaciones, las tablas de datos, la tabla de hechos, están basados sobre esquemas estrellas y snowflakes, son requeridos sí o sí. ¿Vale? Eso es una condicionante para pensar en un cubo dinámico. Yo pondría dos, básicamente, que es, tengo un alto volumen de datos y necesito
baja latencia y performance. Eso iría con los cubos dinámicos. Los Power Cubes, ¿cuándo usarlo? Bueno, como comentaba antes, tengo volumen de datos medios bajos, muy bien. Tiene la característica de que puedo mover este cubo físicamente a otro servidor, a otra persona. La latencia de estos cubos va atado al refresco de los mismos. Y como comentaba antes, también es una tecnología que funciona por 32 bits y tiene una limitante de espacio en disco de 2 GB. Como yo estoy generando un cubo, un Power Cube, que supere los 2 GB de espacio en disco, el cubo revienta, dice no soporto más. Por lo tanto, es una limitante de que no acepta más la cantidad de registro. Por lo tanto, lo que solían hacer muchos clientes era agregar la información lo más, no la anular, sino lo más agregado posible, sin llegar a mucho nivel de detalle para que pudiera abarcar más en el análisis. Los DMR, obviamente, también maneja un volumen de datos bajo-medio. Sin embargo, cuando atacamos mucho lo que es la gestión de cruzar datos en una dimensión de productos, departamento, campaña, con la métrica de ventas, se suele ir el rendimiento abajo porque ataca directamente la base de datos y eso no tiene que resolver la base de datos. Por lo tanto, es un punto que en contra de la gestión de alto volumen de datos. Y obviamente mejoró bastante, como te comentaba antes, con la versión 10.1 de Cognos, que introdujo la tecnología de QM, 64 bits, y mejoró el rendimiento de estos cubos actuales hasta un 85%. Pero aún así, sigue siendo para volumen de datos medios bajos. Bien. Respecto a la arquitectura, ¿dónde ha encajado los cubos dinámicos? La arquitectura típica, digo, vemos este slide de derecha a izquierda, vemos que tenemos las aplicaciones típicas, los DMR, la consulta típica, los Power Cubes, aplicaciones, muchas veces también se integran herramientas de cubos solamente de terceros, como son los de Microsoft, dentro de Cognos también, encajaban en este puzzle. Y a partir, lo que vemos en el centro, se introdujo lo que son los DQM para gestionar e incrementar el performance de los DMR. Y más a la izquierda, ya donde entra directamente los cubos dinámicos, viene con la capa propia dentro del DQM de lo que es el performance layer. Pero va directamente contra la tabla, a las tablas de base de datos, en modelos de estrella o Snowflake. No va sobre cubos de terceros, no va sobre cubos de Cognos, no va sobre cubos de TM1, va directamente a la base de datos, sea DB2, Oracle, SQL, base de datos soportadas, que vamos a ver más adelante cuáles son, en lo que es la lámina de requisitos. Bien. Obviamente, ya una vez se introduce el pedacito de DiamondCube dentro de la línea típica de Cognos, la capa de negocio, pues obviamente, como comentaba antes, puede ser explotado con informes, hacer dashboard, scorecard, informes ad hoc, hacer análisis what-if con los cubos dinámicos, ver tendencias estadísticas, las típico que se lo vamos a hacer con los cubos de Cognos tipo OLAP. Bien, con respecto a lo que son los dispatchers, todo esto está dentro de lo que es el DQM por dispatcher. Tenemos el responsable, que es el servicio de informe, que tiene que estar habilitado para 64 bits. Y dentro del DQM está la gestión, el cacheo de memoria de los cubos dinámicos, con esta capa de performance layer que permite dar un alto rendimiento y baja latencia en las consultas de estos cubos. Y obviamente, al final está, como se ve abajo, pues, los modelos estrellas de las tablas, de los Snowflake, que es el acceso a la base de datos. Se puede distribuir por dispatcher. Yo puedo tener, en un caso, que en mi servidor tengo tecnología 64 bits, tengo 32, por ejemplo, y quiero que coexistan los
DMR que ya tengo, los Power Cubes que ya tengo y el Dynamic Cube que quiero montar ahora. Entonces lo que se podría hacer en este caso es, por un dispatcher, hacer un routing de paquetes, que por un dispatcher de 32 bits vaya todos los paquetes de OLAP anteriores, Power Cubes o DMR, y por el dispatcher de 34 bits, que vaya solamente el cubo dinámico. Eso se puede hacer perfectamente, es una configuración muy sencilla para aquellos que conocen un poco la administración de Cosmos. Pues una tecnología de que, por ejemplo, hubo un cliente que quiso instalar esto y su servidor era 32 bits. ¿Qué hizo? Pues instaló un servidor pequeño, solamente 64 bits, para hacer dispatchers de Cosmos. Por lo tanto, un dispatcher estaba en 32 y otro dispatcher 34 en otra máquina, con una cantidad de memoria considerable para lo que iba a usar, y hacía un routing de todo este paquete y solicitar información de este cubo, iba por 64 y el resto por 32 bits. Y era una forma también de balancear lo que era la carga de datos y el uso del portal de Cosmos. Bien, una vez nos decidimos a montar nuestro cubo dinámico, sabemos qué tecnología vamos a usar, si tenemos nuestros servidores 64 bits o 32, qué podemos hacer, cuál es el flujo de desarrollo. Pues he intentado simplificarlo en esta lámina. Lo primero que necesitamos para empezar a desarrollar un cubo dinámico y su implementación es tener una conexión. Esta conexión que se utiliza es la conexión de los data sources que se definen en Cognos, en el portal de Cognos. No es un data source, como comentaba antes, a un cubo, un data source a un DMR o a un modelo de Framework Manager. No. Tiene que ser un data source conectado directamente a la base de datos. ¿Sí? Es el primer requisito, crear la conexión. La segunda es, una vez estamos en la herramienta de diseño de los cubos dinámicos, es conectarnos a este data source y leer los datos o los metadatos de la base de datos. Son los nombres de los campos, las tablas, relaciones, etc. Ojo, cuando digo metadatos, que no son los metadatos de Framework Manager, sino los de la base de datos. Nombre de campos, nombre de tablas, métricas, etc. Y ahí se inicia el proceso de desarrollo de, mira, yo quiero esta dimensión, hasta este nivel, quiero esta métrica, y es muy parecido, no igual, parecido a la herramienta de Framework Manager y Transformer. Framework Manager es la herramienta que se utiliza para crear modelos relacionales o los DMR sobre nuestra base de datos, y el Transformer, tirando del Framework Manager o directamente de la base de datos, crean los cubos típicos de Power Cube de Cosmos. Pues su diseño se parece a ambas herramientas, es una nueva herramienta que vamos a comentar más adelante. Bien, tercer paso. Pues una vez que ya me he conectado a la base de datos, pues empiezo lo que es la identificación de las dimensiones, las claves primarias, los BK, que son los business claves de negocio, los niveles que necesito, la etiqueta que le voy a poner a esta dimensión o a estas categorías, la relación entre los elementos. Y algo muy importante que recomienda IBM es que los modelos de estrellas tengan integridad referencial. ¿Por qué? Porque facilita el desarrollo de estos cubos. Inmediatamente yo digo, mira, si quiero la tabla de productos, quiero la tabla de clientes, quiero la tabla de territorio y esta tabla de hechos, de transacciones, de ventas, si tienen integridad referencial, inmediatamente la agrego, casi todo ya está casi montado. Sería definir las dimensiones, quitar un nivel, poner otro, título, etiquetas y se acabó. Si no tuviese la integridad referencial, tendría yo que montarme la relación manualmente en forma parecida a como se hace en Framework Manager. Framework Manager, si no tengo esta integridad referencial, tengo que decir, esta tabla por este campo va unido con esta dimensión por este campo. Y la relación es 1n. En este caso, si no tengo esta referencia, tengo que hacerlo igual. Por lo tanto, recomiendan encarecidamente de que tenga esta integridad referencial, porque aparte de que facilita el diseño y desarrollo del cubo, es más robusto. Bien, una vez que tengo ya lo que es el modelado del cubo dinámico, niveles, dimensiones, hechos, esto es un punto que muchos suelen usar como opcional, dependiendo de vuestra organización,
puede optar o no por seguridad. ¿A qué me viene el tema de seguridad? Pues yo puedo poner un cubo dinámico disponible para una serie de personas. Por ejemplo, tengo línea de producto. Con la línea de producto A va para este departamento y la línea de producto B la lleva a otro departamento. Y cada departamento solamente puede ver su línea de producto. Pero ¿qué pasa? El jefe que está encima de estos dos quiere verlo todo. Pues aquí se puede definir la seguridad. ¿A qué nivel quiero que los usuarios accedan a los datos? ¿Y qué usuario puede verlo todo? ¿Quién puede ver más o menos? Esto es muy parecido a lo que es los custom views de Transformers. Y se le mira de esta estructura de producto o de estructura organizativa de la empresa, puede ver esta categoría, esta no, esta la agrega así. Pues es muy parecido a los custom views de Transformers. Definir la seguridad a nivel de niveles de cada categoría o la medida que puedo ver o no un usuario. Seguido de esto, pues, paso final, publicamos el cubo con la herramienta de Cube Designer y lo ponemos disponible en el portal de Cosmos. Aquí entra en juego una herramienta muy importante para los cubos dinámicos, que es el Query Analyzer. Vamos a comentar un poquito de qué sirve esto. Este Query Analyzer lo que hace es tomar este cubo y analizarlo. Sí, analizar este cubo, las agregaciones que puede tener, y se sepea en el portal de Cosmos, bueno, te lo recomienda. Dice, mira, yo te recomiendo que ponga un setting de caché de tanto, temas de memoria, que son las recomendaciones de seteo en el portal de Cosmos, y en el servicio de Cosmos, que gestiona los cubos dinámicos, y te dice, ¿quieres que esta recomendación te la aplique? Tú decides si aumentarla o disminuirla según el criterio que tengas. Yo, en mi caso, me fío bastante y decido aceptar las recomendaciones. Una vez le he dicho al Query Analyzer que analice un cubo durante 1 hora o 5 minutos, acepto esos cambios, y la optimización de memoria la hace mucho mejor que si no le ponemos nada. Por lo tanto, es una herramienta que, aunque sea opcional, es muy recomendable para optimizar el rendimiento de estos cubos. Bien, entre líneas he hablado un poco de lo que es el Cube Designer. ¿Qué es el Cube Designer? Sencillo. El Cube Designer es la nueva herramienta para desarrollar los cubos dinámicos de IBM. Es una herramienta de modelado que está separada de Transform y Framework Manager, aunque algo curioso, requiere que donde se instale esta herramienta, previamente esté instalada en esa misma máquina y en la misma carpeta el Framework Manager. Me explico. Queremos instalar Cube Designer. Si no tenemos Framework Manager, no va a funcionar. Se instala, pero no funcionaría. Necesita que se instale dentro de la misma carpeta donde ya está instalado el Framework Manager en nuestro servidor o nuestra máquina personal. Hay personas que suelen instalar el Framework Manager en su servidor, otros que deciden instalarlo en su máquina o una máquina de desarrollo. Donde quiera que esté, ahí se tiene que instalar el Cube Designer. Supongo, esta información no la tengo todavía a nivel de IBM, de que utilizaría algunas librerías del Framework Manager. No sé si más adelante harán un nuevo release de ese instalador que no requiera que esté instalado Framework Manager y que se pueda instalar indistintamente de esta aplicación. Bien. Como comentaba antes, es imperativo de que sobre los modelos que se trabajen, sean de estrella o Snowflake, copo de nieve, tenga integridad referencial. Primary key, foreign key, relación entre una y otra. No es obligatorio, pero en mi experiencia me ayuda bastante en la facilidad de diseñar los cubos. Yo sé que hay un debate bastante amplio con respecto a que el Data Warehouse en la carga de TL no deberían de tener constraints, pero bueno, ya en nuestros tiempos, un buen diseño de TL debería de controlar, aparte de tenerlo, lo que es la calidad de datos, la integridad de los datos. Y una vez que se hace la carga, pues hay un script que crea los índices, la constraint, y porque siempre la discusión ha sido de que es que me limita bastante en la carga de Data Warehouse, que con los índices se pone lentos haciendo la carga y no es recomendable. Mucha gente tiene el Data Warehouse sin índices, ni primary key, ni nada. Pero según va pasando el tiempo, esto está cambiando. Y ya hay Data Warehouse con integridad referencial, con índices. Lo único es la tecnología de cómo y cuándo aplico esta integridad referencial y los índices en las tablas de Data Warehouse.
Por lo tanto, no es descabellado tener esa integridad definida en nuestra base de datos. Data Warehouse, en este caso. Bien. Cada cubo es un conjunto de dimensiones, como suele hacer con los cubos DMR o los cubos por el chip de Cognos. Y como comentaba antes, todo basado, centralizado en una sola tabla base de hechos. Que se pueden agregar, obviamente, tablas secundarias de hechos agregadas al mismo modelo. No significa de que solamente puedo tener una tabla de hechos y no puedo tener más. No. Sí, se centra en una tabla de hechos principal y el resto de tablas, por ejemplo, tengo tabla de ventas. Y quiero agregar la tabla de hechos de los presupuestos, que están a un nivel de agregación más alto que mensual. Yo tengo la tabla de hechos de ventas al día. Pues yo puedo agregar esta tabla de presupuesto agregada dentro del modelo. Hay un espacio específico donde se agregan estas tablas y se relacionan con las dimensiones por las que queremos cruzar esta tabla de hechos, transacciones. Bien, a diferencia que esto a mí me encanta, de los cubos que solíamos tener en Transformer, varios cubos pueden coexistir dentro de la misma herramienta. Si yo tengo mi Cube Designer y dentro puedo tener N cubos. Uno lo publico con el nombre de cubo de ventas, otro lo publico con el cubo de operaciones, otro cubo de logística. Y lo muy bueno que tiene esto es que dentro yo puedo tener una especie como de catálogo de dimensiones, donde puedo elegir qué dimensiones quiero aplicar para un cubo, qué dimensiones puedo aplicar para otra, y montarme un cubo. Y de ese cubo puedo incluso montarme un segundo cubo, que son llamados los virtual cubes, que puede ser más resumido, con más o menos dimensiones. Puede ser unido, un virtual cube puede ser el resultado de la unión de un cubo de presupuesto con un cubo de venta. Pues esto lo uno y me creo un virtual cube que le llamo cubo, no sé, venta presupuesto, un cubo consolidado, que es el tema, un concepto más utilizado, un cubo consolidado. Pues este cubo yo lo puedo crear partiendo de los que ya tengo en mi modelo de Cube Designer. Pero se puede ir mucho más lejos todavía. Ya con este Virtual Cube, yo puedo crearme otro cubo más que está basado sobre otros Virtual Cubes y otros cubos. Puedo montarme aquí un Cristo, como lo desee, partiendo de cubos virtuales o cubos propiamente diseñados con la herramienta Virtual Cubes. Es una utilidad que me encanta, de poder hacer resúmenes de cubos, combinar cubos, utilizar dimensiones que he definido. Defino una sola vez la dimensión de tiempo, la reutilizo en todas las dimensiones. Puedo definir una sola vez la dimensión de producto, de estructura organizativa, y la pongo disponible para el resto del cubo. Todo dentro de la misma herramienta. No tengo por qué tener, como en Framework Manager, un CPF por un lado, otro CPF por otro, y en Transformer ya ni os cuento. Es mucho más complicado todavía. Bien, requerimientos. Requerimientos de hardware y software. Requerimiento muy importante, yo diría que el más importante, aparte de 64 bits, es tener alta disponibilidad de memoria. Como todo está agregado memoria, tengo que tener una buena cantidad de memoria definida en nuestros servidores. He visto clientes que tienen una cantidad de memoria, no sé, 64 gigas, otros que tienen 32, bueno. En este caso, con 8 gigas no vamos muy lejos. 8 gigas lo puede consumir perfectamente. Yo diría que a partir de los 8 gigas en adelante, se debería considerar lo que son los cubos dinámicos. Obviamente, con las herramientas de Query Analyzer, en función de la disponibilidad de memoria que tenemos, hace una agregación y unas recomendaciones de de memoria y lo gestiona bastante bien. Porque te dice, mira, lo que tiene de memoria da para esto, y a partir de ahí, el motor del EQM está trabajando inyectando información al cubo. Leyendo la base de datos, inyecta al cubo en memoria. Y esto es constante. Otro requerimiento es, como había comentado antes, de que el report server de Cognos tiene que estar habilitado a 64 bits. En el IDE Mecono Configuration, por defecto, siempre está a 32. Hay que ir allí, IDE Mecono Configuration, aplicar en 64 bits, grabar y reiniciar los servicios. Otro requerimiento es que solamente esto funciona en la versión de Cognos 10.2 en adelante. Aunque el DQM ya existía en la versión 10.1, bueno, esta fue la evolución que comentamos antes, los antecedentes de los Dynamic Cubes, a partir del 10.2 es que está disponible los cubos dinámicos de Cognos. Por lo tanto,
Los que deseen ver más información de otros requerimientos de hardware y software de la versión 10.2 de IBM, ir en Google y poner Cognos 10.2 Software Environment, y aparece en la primera lista los requerimientos de hardware y software que debe tener un entorno para soportar la versión de Cognos 10.2. Bien, bases de datos. ¿Qué bases de datos son soportadas? Básicamente las tablas de la base de datos que soporta los cubos dinámicos son las propias de la release de la 10.2. Las típicas, DB2, SQL Server, Oracle o Oracle como decís algunos. También están los appliances como Exesa o Teradata, que gestionan a lo bestia volumen de datos muy altos. Ya hablamos ahí de petabytes, ya no hablamos de tera, sino de petabytes. Son Exesa y Teradata. Estos son soportados. Si hay si queréis ver una lista más amplia, pues lo mismo. Cognos 10.2 Software Environment, y ahí muestra todo el listado de bases de datos soportadas y sistemas operativos, versiones de Windows, Unix, Linux, etc. Bien. Como comentaba antes, Cube Designer, para diseñar los cubos cubos dinámicos. Y el constraint que tiene es que necesita tener instalado previamente el Framework Manager sí o sí. Otro requerimiento es que, opcional, pero como comentaba antes, si quiere complicarse la vida, pues no lo use. Yo en mi caso lo uso siempre, que es el Dynamic Query Analyzer Tool, que es la herramienta que me dice, mira, en base a tu cubo, lo que he visto y lo que he analizado, la cantidad de memoria que tienes disponible, y el hit que le he hecho a este cubo, recomendación de memoria es esta. ¿La quieres aplicar? ¿Sí o no? Digo, sí, aplicará. Y constantemente, esto debería ser frecuentemente para analizar cómo va tu cubo, para que haga un cacheo adecuado de los datos de memoria y sea más eficiente en la gestión de la información. Bien, licenciamientos. Es muy sencillo y esto le agrada a muchas personas. Bien, como es una capa que está dentro de la capa de BI, el licenciamiento no es requerido. O sea, con la licencia que tenéis de administrador o de modelador, que es el autor, el modeler, ya basta. Si no es que ahora tengo que pagar una licencia nueva, porque no, con la licencia que ya tenéis, ya podrás utilizar esta herramienta de los Cube, Dynamic Cubes. Solamente hace una recomendación de que las organizaciones que tienen un modelo de precio de los CDU, que son Processor Value Unit, deberían tener un poquito de cuidado con el impacto del número de cores en los procesadores que usa por aplicación, porque esta tecnología hace un uso intensivo de la memoria y podría requerir futuro soporte de IBM Cognos si el crecimiento es muy alto. Entonces, pero lo demás, licencia, ninguna. Si tenéis, obviamente, licencia de administrador o modelador del entorno actual, que es lo más típico. Todo el mundo tiene una licencia de administrador para administrar a los portales de Cognos, y crear los modelos de cubos, etcétera, y otros que son los que desarrollan los modelos de crean informes, cubos, DMR. Pues con esta licencia ya os vale para utilizar los cubos dinámicos. Lo único que cuesta un poco aprender a utilizar esta herramienta de forma adecuada, la sector de memoria, y puede requerir una ayuda muy considerable de personas que sean más entendidos al desarrollo de esta nueva tecnología. Porque una vez que esta tecnología sale, mucha gente, que es muy parecido a los DMR y a los transformers. Pues yo, por lo tanto, sé. Sí y no. Porque en mi caso tuve que pegarme bastante, porque hay cosas que no son tan sencillas de captar a primera vista. Es una herramienta más, con un estilo de diseño muy parecido a Primomarite y Transformer, pero tiene sus cosas que la curva de aprendizaje no es tan plana, tiene un poquito de tiempo para dominarla al 100%. Bien, esto ha sido todo. Si tenéis alguna pregunta, gracias respecto a lo que tema de licenciamiento, preguntas de arquitectura, requerimientos, estoy a vuestra disposición. Bueno, pues efectivamente, Miguel, pasamos al turno de preguntas. Las podéis hacer donde pone preguntas, bueno, en el chat del panel de control, y yo se las pasaré a Miguel, o podéis levantar la mano y, bueno, yo sabré que queréis hacer la pregunta directamente vía micrófono, lo más fácil.
levantar la mano accionando el iconito que pone levantar mano y yo os abriré el micrófono. A ver, cuéntanos, Miguel, ¿en qué tipo de proyectos estáis trabajando desde el Antares con los cubos dinámicos? Es decir, ¿cuáles son un poco los proyectos en los que más estáis trabajando ahora mismo desde el Antares? ¿Qué tipo de proyectos? Yo que soy un poco, no sé, incrédulo a las nuevas tecnologías de lo que prometen y lo que luego que les resulta lo que es, me ha sorprendido bastante el rendimiento que tienen estos cubos. Yo lo había visto con la tecnología TM1, que es impresionante, como mueve millones de registros y millones de registros, pues lo mismo, pero orientado ya a la explotación en Bay. Sí, sabemos que en TM1 yo puedo hacer informes contra cubos de TM1, pero están orientados más para temas de planificación, presupuestación, y tienen la facilidad de poder grabar datos y cambiar un valor de presupuesto y grabarlo. Para la explotación de los datos a nivel masivo es la MQ. Y de momento estoy trabajando en este proyecto de que ya tenemos unos cuantos cubos implementados y a mí gratamente me ha sorprendido la velocidad que responde. Oye, ¿y qué tipo de datos se analizan? Es decir, ¿qué es lo que se está analizando? ¿Se están analizando datos comerciales, datos de venta? ¿Se están haciendo predicciones? ¿Cuál es un poco lo que se puede hacer con estos cubos? ¿Qué tipo de análisis se pueden hacer? Mira, básicamente los análisis que se suelen hacer son datos de ventas y temas comerciales. Y otra parte también de operaciones. Pero la mayoría de los cubos en que hemos tenido a nuestro frente son cubos de cómo están las ventas, es decir, cómo va esto, cómo va el negocio, qué podemos hacer, vamos a ver tendencias, a ver si esta campaña ha funcionado aquí o no y por qué, dónde está el cuello de botella. Todo esto básicamente es la combinación de las ventas, campañas de marketing, cómo está esta línea de producto, por territorio, este territorio cómo está, por qué este territorio vende y este otro no, que está al lado, qué ha pasado. Este tipo de análisis se suelen hacer típicamente con los cubos tradicionales de Cognos. Pero ¿qué pasa? En el caso de venta, teníamos limitantes de que, oye, que yo quiero saber en ese territorio, para este vendedor, qué comisiones se le pagaron o por qué, y este nivel de detalle. Si teníamos mucha información dentro de un cubo, no era posible tenerla por temas de rendimiento y espacio en disco. En el caso de los Power Cubes, que tienen un límite de 2 GB, y en el caso de los DMR, que cuando a meterle muchos registros, pues se resienten. Y en este caso era un limitante de que, bueno, pues este cubo me deja llegar hasta aquí. Si quiero ver una información más detallada, pues tendré que irme a un informe que me da el resto. Entonces, esto rompe con este esquema. Y si yo puedo seguir haciendo análisis y no irme a ningún otro lado y nadar en este montón de registros de información, era un cubo mucho más amplio que responda básicamente todas las preguntas y que yo no tenga que ir a ninguna otra herramienta de cubo, ya sea por estudio, sea un query de estudio, u otro cubo, a ver otra información. No, estoy dentro de un cubo, me meto en este mundo, busco la respuesta a mi pregunta y me concentro en esto. Y con una velocidad, obviamente, muy buena de respuesta. O sea que, digamos, estamos hablando hasta ahora puramente de software. ¿Hay algún tipo de combinación también para aligerar estos accesos en proyectos muy grandes con hardware específicos o análisis en memoria, por ejemplo? Bueno, es que básicamente estos cubos son gestionados en memoria. El cubo como TM1 es 100% gestionado en memoria. Okay. Lo que hace el motor de DQM es ir alimentando desde la base de datos los datos que van entrando en la data warehouse y los va introduciendo en memoria. Como comentaba antes, muy parecido a la tecnología de TM1, pero aplicado más a la parte de explotación de los datos en BI. O sea que es análisis en memoria, digamos, ¿no? Análisis de memoria. Por eso es el requisito número 1 para implementar estos cubos dinámicos es tener buena capacidad de memoria, porque todo el cubo está 100% agregado en memoria. No que está la data warehouse metido en la memoria. Eso, un poco bestia. No, agregado en memoria. Tiene una tecnología, una matemática complicadísima para la gestión de esto. No tengo idea de cómo lo hacen. Sí me he preguntado cómo hacen que esta gestión sea tan buena. Y es mucha matemática y una tecnología muy buena que ha venido evolucionando con el tiempo, sobre todo la versión 10.1 de Cognos, con los DQM.
y bueno, se ha logrado bastante bien. Ajá. Los clientes que tenéis normalmente son clientes ya de previas versiones de Antares, o directamente os está ayudando a conseguir nuevos clientes esta tecnología. Bueno, inicialmente son ya personas que base instalada, y al conocer esta tecnología dicen, vale, pues ahora esta limitante que tengo yo la quiero eliminar. Vale, pues la eliminan, y esto nos va ayudando a tener un background respecto a la tecnología bastante importante. Y ya cuando hay nuevos clientes que conoce el mundo de BI, no solamente por la vía de Google, sino por otras vías de otros software de BI, MicroStrategy, QQ, etcétera. Es que se me limita un poco esto, y es que yo quiero tener esto a lo bestia. Típicamente los usuarios, lo que no son de tecnología, te piden en el mundo. Cualquier persona de tecnología lo sabe, que quieren, ¿qué quiero? Lo quiero todo. Claro. No es posible, todo no se puede hacer. Entonces, esto cuando vas a un nuevo cliente le dices, no, es que mira, hay una nueva tecnología que se llama Dynamics, que te puede permitir tener un alto volumen de registros, de 25 millones de registros perfectamente, terabytes de datos perfectamente, y manejable, y que tenga performance, que tenga rendimiento. Pues, claro, yo puedo tener millones de registros con DMR, pero úsalo. Tómate un café y vuelve en 2 días. Y esta tecnología, ¿no? Y esto ya va abriendo muchas puertas a raíz de la salida de la versión de Kubernetes 10.2. Muy bien, Miguel, pues vamos a dar por finalizado el webinar. Muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a vosotros. Bueno, y muchas gracias a los asistentes. Recordad que recibiréis todos un email con el link a la grabación, que podéis ver muchos más webinars de Antares en lantares.com y en demosdesoftware.com. Están atentos a tecnowebinars.com porque bueno, vamos organizando webinars de Antares prácticamente de forma semanal. De hecho, tenemos uno el próximo jueves. De Antares también. Ir a tecnowebinars.com para tener toda la información y poder registraros. Nada más, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un saludo a todos. Pero...